Tengo el honor de anunciar la presencia del ilustre gobernador del estado de Carolina del Norte, el ilustre Josh Stein. Sargento de armas del Estado y del Senado van a escoltar al comité y al ilustre gobernador a la sala. Good now? Everything good now? Okay. Señora Presidenta, representante Bell, se reconoce el representante Bell. Señora Presidenta, tengo el honor y el privilegio de presentar a Su Excelencia el ilustre del Gran Estado de Carolina del Norte, el ilustre gobernador Josh Stein. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Miembros de la Asamblea General, distinguidos invitados, Su Excelencia el ilustre gobernador de Carolina del Norte, el ilustre gobernador Josh Stein. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicegobernadora. Gracias. Señor presidente de la Cámara, señor presidente pro tempore, vicegobernador, otros miembros del Consejo de Estado, miembros de la Asamblea General, jefe de Justicia y miembros de la Corte Suprema, jefe de jueces y miembros del Tribunal de Apelación, secretarios del gabinete y a todos los norcarolinenses que nos están viendo desde su hogar. Buenas noches. Esta noche estamos aquí. Mis padres, Adam y Jane, están aquí. Mi hermana Gerda, mi cuñado Lee, mi hermano Eric y mi increíble esposa, nuestra primera dama, Anne Stein.
Y para nosotros también nuestro regalo, nuestra increíble hija Lía. Ella también está aquí con nosotros. Para mí es un honor dirigirme a esta Cámara y compartir mi visión de futuro. Pero primero, tengo que hablar acerca del estado de nuestro Estado. Yo presté juramento como gobernador hace 10 semanas y asumir este cargo me ha llevado a oración, me ha llevado a reflexión. Cuando cualquiera de nosotros se enfrenta a un desafío importante, nosotros buscamos la fortaleza para estar a la altura, la fortaleza para ir más allá de las diferencias y para buscar puntos en común, la fortaleza para estar a la altura, para posicionarnos a favor de lo correcto, fortaleza para cubrir las necesidades del momento. A veces uno no sabe lo fuerte que es hasta que nos ponen a prueba. El huracán Helene y sus horribles secuelas pusieron a prueba nuestro Estado y a nuestro pueblo de formas sin precedentes. La tormenta inundó mucho de la parte occidental de Carolina del Norte y se llevó muchas vidas de nosotros y devastó a muchas comunidades. Pero los días, semanas, meses que siguieron, yo he visto, todos nosotros hemos visto, que el estado de nuestro Estado es fuerte. Carolina del Norte permanece fortalecida. Y eso es porque nuestros ciudadanos son fuertes. Ashley Cook, ella ha sido residente de toda la vida del condado de Avery. Su vida cambió por completo el 27 de septiembre, cuando el huracán Helene arrasó su pueblo de las montañas, Minneapolis. Su tejado tuvo daños, pero sus vecinos tuvieron peor fortuna. Entonces ella inmediatamente volcó su atención en lo que ellos necesitaban. Ella y su primo Freddie Carpenter, primero fueron a trabajar, a despejar carreteras, y después pasaron semanas transportando alimento, propano, calefactores, cualquier cosa que la gente necesitaba. En los meses desde entonces, Ashley ha utilizado su página de Facebook para conectar con personas cuando sea que estas personas lo necesitan y para llevarles lo que necesiten, grava para los caminos, reparaciones, servicios notariales, incluso bombas de lodo. Si a mí me preguntan, ¿es nuestro estado fuerte? Yo señalo a Ashley, señalo a Freddie y las miles de personas de Ashleys, de Freddys que han contemplado la devastación y que han ido a ayudar a otros. El espíritu de los ciudadanos de Carolina del Norte nunca ha sido más fuerte. Ashley y Freddie iban a unirse esta noche aquí con nosotros y lo quisiera decir, pero desgraciadamente Ashley no se encuentra muy bien. Aún así, vamos a agradecerles a ellos y a todos nuestros héroes, ciudadanos en Carolina del Norte, para que nos puedan escuchar en todos los condados de la parte occidental. Por cierto, a las personas que han estado ayudando a aquellos que están en la parte occidental, a ellos no les importa lo más mínimo la política de las personas a las que están ayudando. Simplemente quieren ayudar a los vecinos que tienen necesidades, justo como el buen samaritano que se apiadó de aquel viajero que quedó golpeado y ensangrentado al lado del camino a Jericó. Tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que estar ahí para nuestros vecinos en la parte occidental de Carolina del Norte. Mi equipo y yo nos hemos estado centrando en hacer lo que podemos para ayudar. En el primer día como gobernador, yo tomé medidas para reducir la burocracia y para hacer que fuese más fácil la recuperación. El personal, los contratistas del Departamento de Transporte han reabierto más de 1.300 carreteras. Y a fecha de 1 de marzo, la I-40 ya está abierta. Muchísimas gracias, Joey. Hemos retirado casi 5 millones de yardas cúbicas de escombros y
La mitad de nuestros parques estatales y lugares de interés culturales ya han abierto y casi todos están ya aceptando a visitantes. Tantas personas, tantas organizaciones públicas, privadas, han trabajado tan increíblemente duro. Yo vi de primera mano los esfuerzos notorios de Baptist on Missions a mitad de enero, cuando yo fui voluntaria con ellos para reparar el hogar de un maestro de colegio en Spruce Pine. Grupos como Baptist on Mission y también grupos como Habitat for Humanity están trabajando incesantemente para que las personas puedan volver a sus hogares. Necesitamos que ellos sigan con su buen trabajo. Por esa razón, en enero yo anuncié 6 millones de subvenciones para estas dos organizaciones. Y además de abordar la vivienda, nos hemos estado centrando en apoyar pequeños negocios con dificultades. Después de un desastre, una catástrofe mayor, más del 40% de los pequeños negocios afectados nunca vuelven a abrir las puertas. En 2 años, 60% han cerrado permanentemente. Señores, no podemos dejar que esa sea nuestra historia de aquí de Carolina del Norte. Los pequeños negocios son el corazón latiente de la economía de la parte occidental de Carolina del Norte. Entonces nosotros hemos colaborado con Dogwood Health Trust y también con Duke Endowment para ofrecer $35 millones en subvenciones para los pequeños negocios que se han visto afectados. Pueden utilizar estas subvenciones para pagar a su personal, reponer inventario, arreglar la propiedad, lo que sea que necesiten. Por el momento, hemos logrado conceder más de 1.000 subvenciones a pequeños negocios. Una de estas está en Chimney Rock, la mina de piedras preciosas de Chimney Rock, que es un destino familiar muy preciado. Matt y Michelle Benz han operado esta mina desde hace 21 años. Y eso fue hasta que el huracán Helene hizo que el Rocky Broad River, el río, se saliese de su cauce, inundara su tienda. Han trabajado muy duro para reconstruir, para poder abrir este verano. Y su pequeño negocio, gracias a esta subvención, ha podido comenzar a reponer mercancía, a contratar a personal y a reconstruir. Matt y Michelle, ellos están aquí. Por favor, pueden ponerse en pie. Todos nosotros les agradecemos a ustedes por no renunciar a Chimney Rock. Nosotros no vamos a renunciar a ustedes. Los pequeños negocios de la parte occidental de Carolina del Norte no están buscando un desembolso, solamente necesitan una ayuda para volver a levantarse. Y pese a que son muchos los pequeños negocios a los que hemos ayudado, muchos más siguen esperando ayuda. Entonces, vamos a apoyar a los pequeños negocios con subvenciones, como hacemos con nuestros agricultores. Amigos, estamos hablando de 60.000 millones en daños, que es de lejos la tormenta más costosa que jamás ha azotado nuestro estado. Y eso es demasiado para aquellas personas que han sido afectadas. Estas personas necesitan nuestra ayuda. La gente tiene que volver a sus hogares. Las carreteras, los puentes, hay que repararlos. Los negocios necesitan mantener abiertas las puertas. Los empleados tienen que seguir empleados. Las comunidades necesitan agua potable. Por eso yo estoy trabajando con el presidente Trump, con su gabinete, con nuestra delegación congresional para buscar miles de millones en fondos federales cuanto antes. Y por eso yo les insto a aprobar el proyecto de ley de recuperación de 500 millones para el oeste de Carolina del Norte. Necesitamos este dinero ahora. De hecho, lo necesitamos ayer. Ashley, Freddy, Matt, Michelle, toda la parte occidental de Carolina del Norte nos necesitan a nosotros. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Vamos a hacerlo. Vamos a aprobar ese proyecto de ley. Cuando lo hagan, yo listo para firmarla.
Y cuando lo hayamos hecho, y yo sé que lo vamos a hacer, cuando lo hayamos hecho, vamos a volver a seguir trabajando. Nosotros queremos que los ciudadanos de la parte occidental de Carolina del Norte sepan que nosotros no les vamos a olvidar. Y, por cierto, cuando hablamos acerca de reconstrucción, no solamente nos referimos a la parte occidental. Muchas personas en el este también necesitan ayuda. Personas que perdieron todo después de los huracanes Matthew, Florence. Personas que solamente quieren volver a sus hogares. Ese proyecto de ley también incluye fondos para ayudarles a ellos a seguir adelante también. Y da igual dónde vivan. Si en algún momento azota un desastre, allí estaremos nosotros para ustedes, aquí en Carolina del Norte. En esencia, nuestro compromiso con nuestros ciudadanos es que ellos tengan una auténtica oportunidad de éxito, tener trabajos bien remunerados, poder empezar un pequeño negocio. Esa es la promesa de Carolina del Norte. El lugar de donde uno viene nunca debería limitar donde uno ha de llegar. Y para cumplir esa promesa es lo que a mí me motiva a ser su gobernador. En los años recientes hemos reclutado negocios que han creado decenas de miles de puestos de trabajo en el estado. Nos han clasificado en la lista de los 2 primeros estados. 4 años consecutivos. Hemos sido líderes en energías limpias. Hay mucho de lo que tenemos que estar orgullosos y mucho crédito que repartir. Y yo estoy comprometido en hacer mi parte como gobernador para seguir adelante con el éxito económico de nuestro estado. En los últimos 2 meses hemos anunciado más de 1.500 nuevos trabajos, la mayoría de los cuales se encuentran en las zonas rurales de Carolina del Norte, pero no podemos dormirnos en los laureles. Otros estados quieren lo que tenemos. Es un mundo muy competitivo. No podemos permitirnos dejar los talentos de nadie en los márgenes. Tenemos que ser un estado que da la bienvenida a todo el mundo. Tenemos que seguir aumentando nuestra economía y asegurándonos de que funciona para todo el mundo. Los ciudadanos de Carolina del Norte son nuestro mayor activo. Entonces, invertir en nuestro futuro, para ello tenemos que invertir en nuestro pueblo. Y yo sé esto. Mire, cuando uno es el gobernador del estado, cuando uno tiene que desarrollar la fuerza laboral del estado, ningún estado nos va a superar. Nuestro objetivo es poner el ritmo nacional y subir el número de trabajadores cualificados. Esto incluye duplicar el número de aprendices en los próximos 4 años y empoderar miles de norcarolinenses que tengan las credenciales que necesitan para asegurarse un trabajo bien retribuido. Yo propongo que para los estudiantes que se certifiquen en sectores de alta demanda, por ejemplo, manufactura avanzada, sanidad, tecnología, nosotros que les demos educación en colegios comunitarios gratuita. También tenemos que apoyar a Propel en sí, que premia a los colegios comunitarios cuando los estudiantes ganan credenciales por estos trabajos de alto salario. Yo estoy creando un consejo sobre la fuerza laboral y las prácticas para unir a nuestros colegios comunitarios, colegios públicos, negocios locales en torno al objetivo compartido de que más personas tengan accesos a buenos trabajos, con buenos salarios. Sabemos cómo hacer esto. Si está sucediendo esto en muchos rincones del estado, lo está haciendo hoy. Northern Regional Hospital, un hospital en Mount Airy, tenía una falta de enfermeras. Tuvieron que pagar enfermeras de viaje que son muy caras simplemente para cubrir la brecha. Entonces, en colaboración con Surrey Yadkin Works, que es una organización de fuerza laboral local, el hospital trabajó con el Colegio Comunitario de Surrey para crear un programa de prácticas. Emily Orellana siempre supo que ella quería ser enfermera, pero no sabía dónde empezar. Este programa de prácticas ayudó a conectar a Emily con Northern Regional, con el hospital, cuando ella era estudiante de instituto. Ella se ganó esa credencial de asistente, de enfermera en el instituto. Ahora se va a graduar del colegio comunitario, del programa de enfermería que tiene como enfermera registrada con un enfoque en cuidados intensivos. Emily inspiró a su hermana Hailey.
Hailey ahora está intentando conseguir su propia credencial de enfermera para trabajar en la sección de maternidad. Hailey y Emily, por favor, pueden ponerse en pie para que les podamos agradecer que cuiden de nuestros ciudadanos. Gracias a este programa de prácticas, el Hospital Northern Regional está formando a su próxima generación de trabajadores en materia de salud, homegrown, y está eliminando su dependencia de las enfermeras que viajan. El objetivo es que las prácticas se conviertan en carreras, y esto es bueno tanto para los trabajadores como para los empleadores. Las personas no tendrían que tener una titulación universitaria para tener un buen trabajo, un trabajo bien remunerado para poder mantener a sus familias. Cada persona que trabaja duro en Carolina del Norte se merece una oportunidad auténtica para tener un futuro mejor. Y tenemos que crear las condiciones que les permiten satisfacer y cubrir su potencial. Sí, eso quiere decir trabajos bien remunerados, también quiere decir aire limpio para respirar, agua limpia para beber, y también quiere decir costes más bajos. Demasiados norcarolinenses están ahora teniendo dificultades para pagar las facturas, lo que incluye la vivienda, el cuidado infantil. Carolina del Norte es el tercer estado con mayor crecimiento en el país, después de Texas y de Florida, pero nuestro abastecimiento de viviendas no ha estado a la altura. Para bajar los precios necesitamos más viviendas de todo tipo, unifamiliares, dúplex, tríplex, apartamentos, condominios, viviendas especiales. Podemos encontrar soluciones bipartidistas para el alto coste de la vivienda si trabajamos juntos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a construir más hogares para nuestros ciudadanos. Y no solamente es la vivienda lo que está en escasez. También necesitamos más opciones de cuidado infantil. ¿Quieren escuchar algo que es una locura? ¿Quieren escuchar una locura? Muchos padres no se pueden permitir ir a trabajar. Y eso es porque no pueden encontrar cuidado infantil que se puedan permitir, si es que lo pueden encontrar. Al mismo tiempo, no tenemos suficientes trabajadores de cuidados infantiles porque no se les paga lo suficiente. En este momento solamente hay una plaza de cuidado infantil para cada 5 familias que quieren uno. Por supuesto, los padres siempre deberían tener la opción de quedarse en casa con sus niños, pero tendría que ser una opción. Los padres no tendrían que ser sacados de la fuerza laboral, porque cuando lo son, ellos sufren y nuestra economía sufre. Cada año nuestro Estado pierde millones y millones de dólares en actividad económica debido a esta crisis de cuidados infantiles. Entonces, a inicios de esta semana yo anuncié un grupo de trabajo bipartidista sobre cuidados infantiles para encontrar soluciones innovadoras a este desafío. Cuando lo hagamos, esto va a ser una victoria para nuestros niños, una victoria para los padres, una victoria para los negocios y para la economía. Vamos a trabajar juntos, vamos a expandir el acceso a la calidad, al cuidado asequible aquí en Carolina del Norte. Para hacer en el norte un estado donde la gente prospere, necesitamos invertir en los niños y sus familias, recortando los impuestos a las familias de clase media. Podemos recortar impuestos para ayudar a las familias a enfrentar el costo de crear un niño. Podemos reducir los impuestos para hacer más asequible las guarderías. Y podemos reducir los impuestos a las familias trabajadoras para que tengan más dinero en sus bolsillos, sacar a los niños de la pobreza y estimular las economías locales. Estos 3 recortes fiscales específicos son los que significa estar a favor de la familia.
Podemos permitírnoslo y seguir satisfaciendo nuestras necesidades críticas de educación, sanidad y seguridad pública, pero no podremos hacer estas inversiones necesarias si no abordamos el precipicio fiscal autoinfligido al que nos enfrentaremos en un par de años, especialmente dadas las incertidumbres actuales económicas. Estamos en una bifurcación en lo que respecta a nuestro presupuesto. Podemos ir adelante con casi $10.000 millones de donaciones fiscales en los próximos 4 años, principalmente a los ricos y a los accionistas de las empresas. Y, por cierto, muy pocos de esos accionistas son de Carolina del Norte. Muchos ni siquiera son estadounidenses. O podemos ayudar a nuestros vecinos a recuperarse del huracán Helene, invertir en nuestra seguridad pública y escuelas públicas, ofrecer recortes fiscales específicos para apoyar a nuestras familias trabajadoras y mantenernos al día con las necesidades de nuestra población en rápido crecimiento. ¿Y entonces qué va a ocurrir? ¿Vamos a dar dinero a los accionistas de otros estados o vamos a invertir en las familias de Carolina del Norte? No podemos permitirnos hacer las dos cosas. Debemos elegir siempre a los niños y a las familias de Carolina del Norte. Por supuesto, tenemos que ser fiscalmente prudentes, ser inteligentes sobre cómo invertimos el dinero de los contribuyentes. Es por eso que dirijo mi oficina de presupuestos para que establezca el centro de impactos, para asegurarse de que nuestro gobierno se maneje en forma efectiva y eficiente, porque la gente debe saber que el dinero de sus impuestos se está gastando bien. Pero hagámoslo bien. Usemos un bisturí, no una motosierra. Hoy, el estado de Carolina del Norte es fuerte. Invirtamos para que siga así. Eso incluye invertir en nuestros docentes. Tómense un minuto y recuerden a su maestro favorito de la escuela primaria, secundaria. Un buen maestro inspira a sus alumnos. Por eso debemos contratar y retener a los mejores. Y por eso tenemos que dar a los maestros un aumento salarial real. Hoy en día, el sueldo inicial de los maestros en el norte es el segundo más bajo del sureste. El segundo más bajo, inferior a todos nuestros estados limítrofes, incluso Carolina del Sur. Ana y yo conocemos a algunos padres de estudiantes universitarios graduados recientemente. Si esos graduados quieren vivir y enseñar en su propio estado, podrían hacerlo, pero eligieron irse a otros estados porque los salarios no eran competitivos. Es una vergüenza. No debemos y podemos hacerlo mejor. Este es un objetivo que todos debemos tener. Hagamos que el salario inicial de los docentes de Carolina del Norte sea el más alto del sureste. Y recompensemos a los docentes con experiencia que se quedan en las aulas. Sé que hay apoyo bipartidista para estos esfuerzos y se presentó un proyecto de ley hace poco en la Cámara de Representantes. Podemos hacerlo juntos, así que hagámoslo. Invirtamos en nuestros hijos, paguemos a los docentes un salario que les muestra cuánto los valoramos.
Es un honor que esté con nosotros esta noche varios docentes de Carolina del Norte, maestros del año que en el norte y también maestros iniciales del año. Y quiero felicitar especialmente a la señorita Kimberly Jones, porque ella enseña inglés en Chapel Hill High. No me enseñó a mí, pero sí enseña ahí. Por favor, entonces, a los maestros del año, pónganse de pie. A todos estos educadores tan excelentes, pónganse de pie. Todos ustedes están dando forma a nuestra próxima generación y estamos todos muy agradecidos hacia ustedes. Sí, tenemos que pagar más a los maestros, pero aumentar el salario solamente no es suficiente para mejorar la educación de los niños. Necesitamos expandir la iniciativa de los docentes del Estado para utilizar mejor a los mejores profesores y darles una carrera interesante. Tenemos que extender la ciencia de la lectura en las escuelas medias y tenemos que colocar dólares públicos en las escuelas públicas. Carolina del Norte se encuentra en el número 48 en la nación en inversión por alumno. Entendamos esto, somos 48, número 48. No deberíamos estar tomando dinero de los niños de las escuelas públicas para pagar a los padres ricos que envían a sus hijos a las escuelas privadas al turno de 7.500 millones de dólares en la próxima década. También tenemos que alimentar a los niños, porque cuando tienen hambre no aprenden. Una comida mejora la asistencia del estudiante, el comportamiento y el aprendizaje. La directora Alice Seltzer, ella lidera Eastern Elementary en Pitt County, que da comidas gratis a todos sus estudiantes. Por favor, directora Seltzer, póngase de pie para poder felicitarla. Gracias por su liderazgo. La experiencia de Pitt y otros sistemas escolares demuestran que lo podemos hacer. Proporcionemos a cada estudiante de Carolina del Norte un desayuno gratis en la escuela. Nuestros estudiantes también necesitan escuelas seguras y bien construidas. Desafortunadamente, muchas de nuestras escuelas tienen demasiada gente o utilizan trailers o tienen techos viejos que tienen fugas y aire acondicionado que no funciona. Estamos en el 2025. No deberíamos tener que enviar a los niños a la casa porque la calefacción no funciona. Necesitamos escuelas más seguras, más sanas y más modernas. Entonces, esta noche propongo una bonificación de $4.000 millones para escuelas públicas. De $4 millones para escuelas públicas. No, de $4.000 millones para escuelas públicas. Y si no están seguros, que los votantes decidan. También necesitamos mejoras a la seguridad, como cámaras, cercas en las áreas de juego, cerraduras exteriores, menos puntos de acceso para asegurar los edificios de la escuela de las personas que quieren hacernos mal. Nada es más importante que mantener a nuestros niños seguros. Y eso también significa
proteger la salud mental. Carolina del Norte ha subinvertido en los trabajadores sociales escolares, consejeros y psicólogos por demasiado tiempo. Asegurémonos que nuestras escuelas tengan el personal de apoyo que necesita para mejorar la salud mental de los niños y ayudarlos a tener éxito. Y cuando hablamos de la salud mental de los jóvenes, tenemos que hablar de los celulares y las redes sociales. Los celulares son una gran fuente de distracción para los alumnos e interrumpen a los docentes. Cuando los maestros no tienen que competir con TikTok para la atención de los estudiantes y cuando los estudiantes no tienen que elegir entre los estudios sociales y redes sociales, va a ocurrir aprendizaje real y la salud mental va a mejorar. Hay demasiados jóvenes que tienen dificultades y a demasiados niños se les hace bullying. Necesitan y merecen un descanso de 7 horas de estas presiones de los teléfonos y las redes sociales. Las clases tienen que ser áreas sin celulares. Y me complace que los miembros de ambos partidos y de ambas cámaras se estén ocupando de este tema y espero con ansias trabajar con ustedes para que esto ocurra. Pasé los últimos 8 años como fiscal general trabajando para que la gente que en el Norte esté segura y como gobernador lo sigo haciendo. Así que defiendo a la gente que protege a nuestras comunidades. Pedimos a los oficiales del orden público que hagan muchísimos sacrificios en nuestro nombre. Les pedimos que vayan hacia el peligro cuando el resto de nosotros quizá huya. Muchas veces ellos dicen que sí para proteger y para servir. Hay muchos oficiales del orden público con nosotros esta noche. Por favor, pónganse de pie. Cada uno de ellos son héroes. Pero por brevedad voy a felicitar a uno, que es mi amigo del sheriff Bobby Kimball, que se ha dedicado 4 décadas a la seguridad pública y es del condado de Forsyth. Sheriff, lo apreciamos a usted, a todos los oficiales del orden público aquí esta noche y a los más de 30.000 oficiales certificados de todo el estado. Muchas gracias a todos. Cuando viajo por el estado, escucho que faltan policías. Las vacantes hacen que sea más difícil para que los policías puedan hacer su trabajo para que estemos seguros. Por eso propongo aumentos salariales para los policías estatales y correccionales y también bonos para iniciarse para los nuevos agentes. Asegurémonos de tener más policías de turno. Que la nación sepa que colocamos dinero donde hablamos, que en Carolina del Norte valoramos a los agentes del orden público. Invertimos en ellos de la forma que ellos invierten en nosotros. Y mejoremos la seguridad pública, abordando los flagelos de la adicción a los opioides y al fentanilo. Conocí a David Dalton después de que ella experimentó unas tragedias más terribles que un padre puede experimentar. Su hijo Hunter era una de esas personas más grandes que la vida, con mucha personalidad, que hacía que cada persona que conocía se sintiera especial. Le encantaba el golf y viajar y
ganó a Steph Curry en una competencia de básquetbol. Hace 3 días, Hunter tendría que haber cumplido 32 años, pero a los 23 años, el fentanilo terminó con su vida trágicamente. Hay miles y miles de historias como las de Hunter, jóvenes cuyas vidas terminan demasiado pronto porque por una de las drogas más mortíferas de este país. Y muchos neoyorquinos son como Debbie, padres, hermanos, hijos, amigos, gente que nunca va a recuperar a su ser querido. Durante mi época como fiscal, progresamos mucho para combatir la crisis de fentanilo en forma bipartidaria y ayudamos a reducir las muertes por sobredosis. Pero una muerte por fentanilo es demasiado. Por eso pido a la Asamblea General que financie una unidad de control de fentanilo de agentes del orden público y fiscales dedicados a quitarlo de las calles. Y así podemos honrar la memoria de Hunter y de todos los norcarolinenses que hemos perdido demasiado pronto. Debbie, te puedes poner de pie para poder agradecerte por tu voluntad de convertir tu dolor personal en objetivo para otras personas. Muchas gracias, Debbie Dalton. Estos temas que hablamos hoy no son temas rojos o azules, son temas de Carolina del Norte. Por supuesto, sobre algunos quizá difiramos sobre cómo llegar a donde queremos de la mejor manera. Ese es el proceso democrático y está bien, pero estoy seguro de que si nos unimos y salvamos esas diferencias, podemos encontrar un terreno común y hacer progreso. Si aquellos de nosotros que creemos en la posibilidad del bipartidismo miramos a Washington, D.C. y nos vamos a desalentar naturalmente, pero no tenemos que entrar en esos juegos políticos. Podemos crear algo mejor, algo que mire hacia adelante aquí en Carolina del Norte y podemos hacerlo juntos. Después de todo, lo hemos hecho antes. Hace 2 años, los republicanos y los demócratas trabajaron juntos para expandir Medicaid aquí en Carolina del Norte. Hoy, más de 640,000 de nuestros vecinos tienen acceso a una salud de calidad y nueva. Y los hospitales rurales con dificultades también han recibido suero. Pero sabemos que algunos en Washington quieren afectar nuestro programa de Medicaid crítico y tan eficiente. Los recortes que el Congreso está considerando van a ser devastadores para la salud de nuestra gente y para todo nuestro sistema de salud. Es rogado Washington que siga nuestro ejemplo, dejando a los partidos de lado y a las personas por delante. Al igual que estuvimos lado a lado como norcarolinenses para que Medicaid Expansion sea una realidad, estemos juntos también para defender nuestra salud. Cuando nosotros, republicanos y demócratas, nos unimos, ahí es cuando hacemos una diferencia para nuestra gente. Hemos logrado grandes cosas antes y luego podemos volver a lograr. Podemos ayudar al oeste con el norte a recuperarse de la tormenta más dañina de nuestra historia. Podemos hacer crecer nuestra economía y hacer que funcione para más gente. Podemos asegurarnos que nuestra fuerza laboral
cumpla con las necesidades de nuestra gente y los negocios. Podemos mantener seguras nuestras comunidades y podemos poner primero a nuestros niños todas las veces. Esto se debe a que el estado de nuestro estado es fuerte. Carolina del Norte es fuerte. Nuestros maestros nos hacen fuertes, nuestros policías nos hacen fuertes, nuestros propietarios de pequeñas empresas, granjeros, veterinarios, trabajadores de guarderías, estudiantes universitarios nos hacen fuertes. Ustedes, el pueblo del norte, nos hacen fuertes. Entonces, unámonos y hagamos que Carolina del Norte sea fuerte y continúe siendo fuerte. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga el estado de Carolina del Norte. Sargento en armas de la Cámara va a abrir las puertas y ahora el comité de escorte se ha reconocido. Va a escortar a su excelencia, el ilustre Josh Stein, lo va a escortar de la sala. Y ese fue el gobernador Josh Stein, Carolina del Norte, haciendo su discurso del Estado del Estado. Aquí estamos en PBS. Y ahora vamos a escuchar a Destin Hall, presidenta de la Cámara de Representantes. Va a hacer comentarios. Y en este estudio se encuentra aquí mi coanfitrión. Entonces está aquí también Billy Wolf y nuestro buen amigo Tona King del periódico de Carolina del Norte. Comenzaré contigo, Colin. ¿Qué piensas de este discurso? Han sido como dos historias, ¿no? Sí, tuvimos muchas políticas, tuvimos temas. Los temas principales parecían que era Helene. El tema de la educación también fue un gran enfoque de este tema. Vimos una solicitud, el programa también de educación gratuita, 4.000 millones del colegio, un referéndum. Es la primera vez que escuchamos de esto y hemos hablado de recortes, de los impuestos corporativos y hemos escuchado acerca de seguridad pública y un gran impulso en ese frente también. Muchas cosas que están puestas en ese discurso de 45 minutos. No sé, Donna, tengo curiosidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que crees? Yo creo que sí. Creo que él ha logrado encontrar en esas 10 semanas desde que llegó al cargo, ha encontrado esas áreas donde puede haber terreno en común. Y este
En este discurso ha venido con una aprobación, con un índice de aprobación bastante positivo. Hay un 55% de índice de aprobación y esa es una buena forma de empezar. Es una buena forma de empezar su término. Creo que ese tema de recuperación de Helin es bastante bueno para empezar porque sí que va a haber mucho acuerdo. Yo, de hecho, no vi de los republicanos ni de los demócratas, no vi nada. Parecía que el tono fue muy bueno, muy cordial. El gobernador Stein estaba muy calmado. Para mí es la primera vez que yo voy a decir esto. Parece que puede ser un desafío para los republicanos, pero no sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que eso fue una buena forma de ponerlo, es decir, desafiante, pero no amenazante. Y creo que ha sido un discurso bastante bueno del presidente. Cuando tú decías que esto parece del gobernador, cuando tú decías que era como un cuento que tenía dos historias, es un poco así, porque sí, no es que haya habido un momento de Kumbaya, hemos visto muchísimos aplausos, hemos visto aplausos, por ejemplo, cuando hablamos de Slin, también de los pagos a los profesores, pero también había algunas secciones, algunos apartados donde había un poco de fricción. Cuando hablamos acerca de ser Carolina del Norte el cuarto estado de la nación en cuanto a gastos, esa es una de las áreas donde Carolina del Norte está por detrás de otros estados y ahí es donde se podía ver a los republicanos levantarse de la silla. Creo que esa puede ser una de las áreas donde podemos ver a los republicanos, donde puede haber un poco de fricción con el gobernador Cooper. Sí, eso definitivamente es uno de los desafíos. Hemos hablado acerca del ámbito fiscal, las proyecciones, donde podemos ver un crecimiento fiscal un poco más desacelerado que en años anteriores, también el déficit, si esas proyecciones se vuelven verdaderas, pues ahí igual es donde podemos tener un poco de ámbito de fricción. Los republicanos creo que van a ser reacios a algunas de las medidas propuestas y si lo hacen, pues al final se va a quedar con menos dinero, sobre todo en cuanto a poder subir el salario de profesores y demás, pero creo que es fantástico, creo que sí que hay apetito. Entonces tenemos ahora mismo distintos proyectos de ley, por ejemplo, no de aumento de salario para los profesores, pero sí que creo que ahí existe un apetito, especialmente cuando hablamos acerca de lo que son los puestos de profesores para matemática, educación especial, etcétera. Creo que ahí sí que podemos encontrar consenso. Sí, yo quisiera hablar, esta legislación que sigue viniendo cada 2 años para cambiar exactamente cómo los colegios se financian, ponemos dinero, por ejemplo, para zonas de alto riesgo en general. No dar simplemente un acuerdo, un aumento. Quisiera ver qué es más palable, qué se puede digerir más. A ver, si tú hablas con los norcarolinenses en la calle, no solamente de los Cáucasos, pero también si tú hablas con cualquier persona de la calle sobre pago salarial, 80-90% de ellos van a decir sí, tendremos que estar pagando a nuestros profesores más. Entonces, al final del día, por mucho que se cambie de dónde se saca dinero, cómo funcionan los fondos, cuando los profesores encontramos algunos que son los peor pagados de la nación, en Carolina del Norte, al final van a sonar campanas. Es decir, uno tiene que ver ese número, tiene que subirlo y así es como uno ve que los educadores se van a otros estados y esos salarios no aumentan. Y ahí vemos los fondos de los colegios. No solamente tiene que ver con los profesores, sino en general con la financiación de los colegios. Bueno, y creía que estabas diciendo los porcentajes de los salarios de los profesores han ido subiendo, pero claro, en comparación con otros países igual están bajos. Entonces, el gobernador Stein, ¿crees que puede conseguir que algunos de esos republicanos puedan estar de acuerdo con esos aumentos salariales? Creo que ahí sí que hay doble apoyo. Ha hecho distintas referencias, esas referencias específicas. Ahí es donde yo creo que Senado, Cámara, sí que se puede conseguir algo. Creo que el desafío, por supuesto, va a ser sacar el presupuesto. El Senado sí que quiere aumentar el salario, pero claro, si entran menos ingresos, pues va a ser difícil. Esta noche lo que se ha mencionado de forma bastante interesante es cuando ha dicho de forma generalizada aumentos para todo el mundo. Eso es un proceso que no sabemos si tiene apoyo generalizado, pero sí que uno que fuese solamente apoyos más específicos, habrá que ver. El culto en el impuesto fijo sobre los ingresos en el norte. ¿Qué quiere la mayoría? Hace 13 años, cuando se hacían recortes para la clase media, uno pide que esté volviendo a un impuesto de ingresos progresivos. ¿Se puede hacer? No creo. No creo que haya apetito para hacerlo. Han trabajado hacia esto por muchos años. Es una parte clave del proceso de presupuestario económico y fiscal. Me gustó lo que dijo sobre las prácticas y los practicantes. Creo que va a encontrar apoyo ahí, especialmente con las licencias ocupacionales. Hay muchas prácticas. Se necesitan licencias para ser practicante. Así que si uno ve esto, hay cosas en las que pueden encontrar acuerdo.
Colin, ¿qué piensan en cuanto al referendo de bonificación de $4.000 millones? Si se aprueba esta bonificación, ¿cómo funcionaría? Escuché este argumento filosófico en el pasado. Sé que hay aspectos fundamentales que no van a cambiar. Creo que el Senado ha sido muy reticente a esta bonificación. La Cámara de Diputados lo ha mencionado, pero no se apoyó porque el Senado no se ha apoyado. Y uno ve parte de esto, pero no al nivel de gastos que Stein está pidiendo. Así que por una situación en la que Stein y los republicanos de representantes quieren algo, pero el Senado quiere otra cosa. Así que no sé si va a haber tracción ahí. Creo que es importante para que las personas piensen, bueno, yo he tenido bonificaciones locales, de esto está hablando el gobernador. Está hablando una bonificación estatal para la educación, que no hemos tenido en muchas décadas en el norte. Anticipando la pregunta que la gente tiene, la calidad del edificio de la escuela importa para la educación. Hay mucha investigación al respecto. A nadie le gusta un edificio que no esté bueno, que no esté bien. ¿Importa o no importa un edificio que no está bien construido? No sé, ¿importa o no importa si uno tiene un edificio lindo o no? Creo que en el condado de Wake, que tiene buena financiación, funciona bien, pero hay gente que dicen, ¿qué importa para la educación? Pero importa cuando uno busca investigación. Cuando uno busca investigación, importa. Una de las cosas que estamos hablando en cuanto a la educación, las fórmulas de financiación. Estamos entrando en detalle aquí, pero creo que tenemos que ver, tenemos un sistema de financiación educativo anticuado y tenemos que reescribir estas fórmulas. Hay como 80 fórmulas que tienen que usar para financiar las escuelas y modernizar el sistema va a ser crítico para solucionar los problemas de los que estamos hablando. Una fuerza laboral para el cuidado infantil. Esto en los últimos 90 segundos. ¿Qué crees? ¿Crees que puede encontrar una solución, pero el mercado no lo ha encontrado la solución? Creo que hay soluciones innovadoras que han surgido, más de que el Estado paga por los subsidios federales que ya vencieron de COVID. Richard Hunt va a presidir esto. Es algo que ella ejecutó y cuando ella va a hablar de tener un gobierno estatal que pague cuando los subsidios federales venzan. Espero que haya más innovación, algo más creativo. Creo que esto está relacionado con lo que comenzó el discurso. Él dijo que hacer un paquete de $500 millones, pero él también sí impulsó subvenciones para pequeñas empresas y apoyo a las pequeñas empresas del oeste de Carolina del Norte, porque han tenido una época muy, muy difícil. Parece que tenemos acuerdo bipartidista en el LIN y eso va a surgir pronto. Tenemos 30 segundos. En cuanto, muy buen discurso. En cuanto a la educación, sinceramente me gustaría haber visto más en el discurso sobre la educación. Yo le doy un B más, pero creo que bien. Donna, los últimos 20 segundos, creo que le doy una B porque habló de ciertas cosas republicanas que van a ser divisivas, pero sabe en lo que puede lograr acuerdo. Gracias por estar en el panel esta noche. Volvemos entonces a Rally otra vez en vivo al representante Destin Hall. Buenas noches, soy Destin Hall y soy el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte. Como yo, muchos de ustedes han visto al presidente Trump cuando dio su discurso a la nación. Nosotros vimos a los demócratas en DC, gritaban y gritaban mientras el presidente se dirigía a la nación. Los demócratas rehusaron ponerse de pie, aplaudir, incluso cuando un niño con cáncer fue reconocido por su valentía. Pero cuando el gobernador Stein dio su discurso al Estado esta noche, vieron un tono distinto de los republicanos en la legislatura estatal, quienes rehusaron dejar las riñas partidistas eclipsar el momento. Si bien podemos tener desavenencias fuertes con el gobernador Stein sobre temas importantes, los republicanos entendemos que los auténticos líderes no necesitan gritar a la oposición y que el auténtico liderazgo quiere decir tener disposición para escuchar incluso si no estamos de acuerdo. Pero si los demócratas de Carolina del Norte quieren continuar esas políticas fallidas de Joe Biden, de Kamala Harris, políticas que dejaron nuestras fronteras abiertas a los inmigrantes ilegales, criminales, que subió la inflación y que permitió que los hombres ya crecidos compitieran en deportes de mujeres, no vamos a soportarlo. Los votantes en Carolina del Norte y en todo el país han dejado claro en noviembre.
Ustedes han rechazado la agenda radical de la izquierda porque ustedes piensan, como yo, que nuestro Estado y nuestra nación se merece algo mejor. La Asamblea General de Carolina del Norte, dirigida por los republicanos, van a seguir defendiendo el sentido común, familia, los valores que hacen que Carolina del Norte sean un Estado fuerte. El gobernador Stein ha presentado su visión esta noche. Voy a dejar muy claro la nuestra. Los republicanos en la Asamblea General se centran en construir nuestra economía, reconstruir la parte occidental de Carolina del Norte, invertir en la educación y trabajar con ICE para quitar a los inmigrantes ilegales de nuestro estado. Desde hace 14 años, la Asamblea General de los Republicanos ha mostrado lo que es el liderazgo conservador y rotundo. Nosotros hemos dado con la clave de cómo presentar políticas con sentido común que fomentan el crecimiento, protegen las comunidades, hemos reducido impuestos, hemos dejado más dinero en las manos de las familias trabajadoras, hemos reducido la burocracia que asfixia negocios, que aumenta los costes de la vivienda, porque todos los norcarolinenses deben tener la oportunidad de tener buenos trabajos, de permitirse una vivienda. También fomentamos la energía a bajo coste, confiable como el gas natural, la energía nuclear, garantizar que las familias no se ven con facturas descomunales eléctricas. Hemos apoyado las fuerzas del orden, hemos hecho que nuestros estados sean más seguros, rechazando las políticas peligrosas de los demócratas, que lo que hacen es acoger a los inmigrantes ilegales de la justicia. Y hay mucho más que hacer, desde abordar la delincuencia en nuestro estado hasta hacer que la vida sea más asequible, eliminar las políticas de DEI en las agencias estatales y iniciar la reconstrucción después del huracán Helene. Sin embargo, los resultados hablan de por sí. Pese a la carga económica de la nación de la videoeconomía y de la inflación, Carolina del Norte sigue siendo un poder económico. Gracias al liderazgo republicano, las personas de Carolina del Norte han logrado mantener mucho del dinero que tanto les cuesta costar en sus bolsillos. Gracias a ese liderazgo hemos reducido la pobreza en casi un tercio en los últimos 12 años. Gracias a ese liderazgo, nuestro estado se clasifica como uno de los mejores estados para hacer negocios. Cuando políticas conservadoras se centran en las necesidades de las personas, el éxito sigue. Y ahora, bajo el liderazgo del presidente Trump, con un claro mandato del pueblo americano, nuestra nación entra una nueva edad de oro, de fortaleza, de prosperidad, buscando políticas que reflejan el método de Carolina del Norte de éxito, de sentido común. Presidente Trump y las políticas de inmigración del presidente Trump van a contar con todo el apoyo de la Asamblea General de Carolina del Norte. El año pasado, la Asamblea General Republicana activó legislación que requiere que la policía coopere con ICE para mantener a los criminales de nuestras calles lejos. Pero muchos oficiales democráticos en nuestro estado quieren seguir persiguiendo las mismas políticas de límites abiertos de la administración de Biden. Esta semana presentamos nueva legislación para cerrar los vacíos explotados por aquellos que quieren convertir el norte en un estado santuario. Si los sheriffs locales evitan cooperar con los oficiales de ICE, los ciudadanos del estado los van a hacer responsables. Si son extranjeros ilegales que cometen delitos en nuestro estado, tienen que salir. Eso es una política de sentido común y la gente del estado está de acuerdo con esto. Otro tema de sentido común es que los hombres no deberían estar en los deportes de mujeres o en los espacios privados. Antes de la orden ejecutiva del presidente Trump, la Asamblea General en el Norte aprobó la ley de deportes de mujeres seguras para que los hombres estén fuera de los deportes femeninos. También sentido común trabajar, asegurarse que cada niño en Carolina del Norte tenga acceso a educación de calidad, que sea correcta para ellos independientemente de su ingreso o código postal. A medida que expandimos las oportunidades educativas, expandamos las oportunidades en el sistema educativo tradicional para que los padres tengan opciones excelentes ya que elijan escuelas privadas o públicas. Finalmente, son los padres, no los burócratas, que tienen que elegir el entorno de aprendizaje mejor para sus hijos. La oportunidad de apoyo en la educación no significa darle la espalda a los docentes dedicados a las escuelas públicas. Por eso, la Asamblea General dirigida por los republicanos va a seguir dedicándose a los aumentos salariales para los maestros para que Carolina del Norte siga atrayendo educadores apasionados. Expandir la oportunidad y apoyar a los docentes no son objetivos que compiten, son dos lados de la misma moneda. Empoderar a las familias e invertir en los docentes crean un futuro más fuerte para todos los niños de Carolina del Norte. También vamos a continuar a invertir en la universidad y colegios comunitarios, que son los mejores del mundo. Si bien, mientras los
O si bien los impuestos bajos son importantes, el mejor activo que el norte son las personas de nuestro estado. Invertir en la educación atrae a los negocios, a las empresas, por la calidad y los trabajadores que tenemos. Si bien la izquierda quiera hacer que el presidente Trump y la Asamblea General son extremistas, la gente del Estado acuerda que las políticas como las fronteras seguras, la ley del orden, la opción en las escuelas y que los hombres estén lejos de los deportes femeninos son cosas de sentido común. Pero a medida que celebramos los logros de nuestro Estado, también tenemos que reconocer la resiliencia del pueblo de Carolina del Norte occidental. En septiembre, el huracán Helene devastó la región y convirtió unos pueblos montañosos pacíficos en zonas de desastres. Más de cientos de hombres y mujeres perdieron sus vidas y miles perdieron sus hogares, empleos, negocios y su forma de vida. Luego vino el desastre, después del desastre, cuando las administraciones de Biden y Cooper fueron demasiado lentas para responder a Helene. Las familias quedaron sin refugio, internet, servicio celular por semanas, las carreteras y los puentes no podían traspasarse y muchos quedaron atrapados. La gente del oeste y del norte se merece mejor. A través de esta adversidad vimos el espíritu americano real. Los vecinos que ayudaron a los vecinos, extraños que se volvían familias y héroes que surgían en todas las esquinas de la comunidad. Héroes como la doctora Lisa Tilly, que ayudó a crear un hospital de campo en Yancey County para cuidar a los lesionados. Héroes como Kenneth Clanton, un veterano que manejó a los otros servicemen en el oeste y en el norte a través de las carreteras. Y otras series en todo Carolina del Norte, demasiados para nombrar, que donaron horas incontables para ayudar a los que necesitaban reconstruir las carreteras, los puentes y sus vidas. La lección es clara. Cuando el gobernador falla, la gente aparece. Los norcarolinenses no esperan cosas gratis que nunca vienen. Nosotros nos arremangamos y hacemos el trabajo. La Asamblea General ha hecho que la recuperación del INS sea la prioridad importante. Estamos trabajando incansablemente para apoyar a los vecinos de la parte oeste del estado. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó el cuarto proyecto de ley de Helene con 500 millones de fondos de recuperación. Y no terminamos, vamos a seguir apoyando el oeste y el norte todo lo que se pueda para que se reconstruya y juntos vamos a reconstruir más fuerte que antes. Espero con ansias trabajar en conjunto con el gobernador Stein, que sé que comparte mi deseo para que la gente vuelva a estar en sus casas lo más pronto posible. Él y yo reconocemos el camino que tenemos por delante y la necesidad de que todos tenemos que estar a la altura del momento y dejar de lado el partidismo no importante y luchar por nuestros vecinos. A medida que reconstruimos en el norte, no vamos a repetir los errores de que ocurrió la administración de Cooper con los huracanes Florence y Matthew. Casi décadas después, miles de personas en el este y en el norte todavía siguen viviendo en hoteles. Eso es totalmente inaceptable y debería ser un escándalo nacional. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir en ningún lugar de nuestro estado. Sea que sean republicanos o demócratas, las dificultades que enfrentamos pasan las líneas partidarias. Las dificultades del huracán Helene solamente lo muestran. Pero podemos estar de acuerdo en los éxitos de Carolina del Norte son propios. Más libertad trae más oportunidad y crecimiento. Al recortar impuestos, las regulaciones, crecer los trabajos, proteger nuestros valores y defender la ley y el orden, los republicanos de Carolina del Norte han fijado la norma para un liderazgo responsable que hace que la gente esté primero. Carolina del Norte ha demostrado que con los conservadores lideran con coraje, la gente prospera. Todo lo que luchó el presidente Trump, recortes impositivos, desregulación, proteger los valores y hacer cumplir la ley, los republicanos de Carolina del Norte lo han cumplido. A medida que entramos en nueva era para Carolina del Norte, la Asamblea General va a continuar construyendo las políticas que hacen nuestro éxito, la envidia de la nación. Que Dios bendiga a Estados Unidos, nuestro estado y nuestro pueblo. Buenas noches.